El trabajo del fonoaudiólogo en tiempos de pandemia, presentado por Lizeth Camila Ortegón Chacón, María Alejandra Pérez Hernández, Angie Valentina Rincón Cuenca, Esnei Xiomara Rodríguez Arias. Introducción. La pandemia del coronavirus o COVID-19, el 31 de diciembre del 2019, fue registrada por la Oficina de la Organización Mundial de la Salud o conocida por la OMS en China como epidemia regional. Se diseminó con rapidez por el planeta. El impacto del virus a nivel global está en proceso. Su alcance está en función de la movilidad del hombre, quien se moviliza por todo el planeta, y de todos los cuidados que tome para prevenir contagiarse y portar el virus. Pero no se sabe cuánto tiempo durará ni los daños de todo tipo que dejará a su paso. Las secuelas, ya no cabe duda, serán por años. La iniciativa de esta investigación es mejorar la calidad de vida de personas que debieron ser intubadas por serias dificultades respiratorias a raíz del COVID-19, que tengan dificultad al tragar alimentos o que presenten algún trastorno de la voz debido a la intubación por coronavirus o hasta alteraciones del sistema nervioso central, ya que estos son una de las secuelas frente al COVID que se enterarán a estudiar desde nuestro rol como fonoaudiólogos, como trabajo enfocado en comunicación y voz. ¿Cuál es el rol del fonoaudiólogo en tiempos de pandemia? Está basada en que cada uno de los cambios procedimentales de los fonoaudiólogos como profesionales de la salud nos hemos tenido que someter en estos momentos de pandemia, con el propósito de garantizar la salud del paciente como la del profesional de la salud. Es así como nos interesamos por hacer una búsqueda documentada, teniendo en cuenta la situación actual por la que estamos pasando, para indagar más y adquirir conocimiento sobre cómo se debe ser el proceder del fonoaudiólogo. Todo lo anterior con el fin de garantizar la seguridad tanto del paciente como de los profesionales que están asumiendo la atención del paciente COVID-19. Objetivo general: analizar y mejorar los lineamientos de atención fonoaudiológicas en pacientes COVID-19 mediante la recopilación de datos teóricos con el fin de prevenir, garantizar intervenciones seguras tanto a pacientes como a los profesionales. Objetivos específicos: identificar los siguientes protocolos de bioseguridad mediante búsqueda teórica con el fin de garantizar un abordaje seguro en cada uno de los escenarios de intervención en los que trabajamos. Determinar formas alternativas de intervención a través de recopilaciones teóricas y de esta forma lograr llegar a los pacientes de una forma segura, garantizando una atención oportuna. Y por último, identificar las normas y prácticas en los diferentes escenarios de trabajo mediante la recolección de información con otros profesionales de la salud, con el fin de garantizar las maniobras e intervenciones adecuadas dependiendo del sitio en el que le laboremos. Antecedentes. Para esta investigación se identificó el rol del fonoaudiólogo en tiempos de pandemia, encontrando que en 25 artículos en inglés, español y portugués se habla del importante papel de este profesional en lo que va de corrido del 2019 al 2020 con esta pandemia. La iniciativa de esta investigación es mejorar la calidad de vida de personas, dando una seguridad de rehabilitación si es necesaria en los pacientes expuestos al virus con previas secuelas del mismo. Esta revisión la ejecutamos por medio de la búsqueda sistémica en base de datos cientificadas
y validadas como ASHA, Diamnet, Google Académico, Cielo, Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos, Universidad de La Sabana y Universidad Nacional de Colombia, en donde vemos acá en el diagrama de pastel que ASHA es un 54%, Diamnet 4%, Google Académico 23% y Cielo 8%. Tanto el Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos, Universidad de La Sabana y Universidad Nacional de Colombia tienen un 4% cada uno. Objetivo de estudio. En la previa recolección nos encontramos con diferentes objetivos de estudio como los siguientes. Alfabetización académica 77%. Competencia comunicativa en MVE 15%. Inclusión 4%. Lectura y escritura también 4%. También se tuvo en cuenta el diseño de los artículos consultados, encontrándose que el 42% es experimental, que el 23% está en revisión documental, el 8% de los artículos es transversal y por último el 27% es exploratorio transversal para un total del 100%. En el alcance, como lo vemos en la pantalla, el 15% es exploratorio, el 8% está en revisión documental, un 4% está en correlacional, el 4% es descriptivo y el 69% restante es descriptivo también para un total de 100%. Por otro lado, el 50% de participantes son estudiantes de pregrado, el 4% de docentes universitarios, el otro 4% bases de datos, estudiantes y padres, el 12% bases de datos y estudiantes, el 8% bases de datos, el 12% bases de datos y estudiantes y finalmente el 12% que son profesionales y bases de datos para un total del 100% de participantes. Bien, ahora entremos a mirar los instrumentos de medición, ¿cierto? Aquí vamos a entrar a ver cuál fue el porcentaje de participación de cada instrumento. Si empezamos a ver, vemos que el cuestionario tuvo un 8% de participación. Los cuestionarios de revisión de artículos en color blanco y las encuestas un 4% cada uno, ¿cierto? Ahora veamos las encuestas, las matrices documentales y los grupos focales tuvieron una participación del 20%. Las entrevistas estructuradas, semiestructuradas y cuestionarios tuvieron allí un porcentaje del 4%, ¿cierto? Para el 11% que fueron revisiones de artículos, encuestas y conversatorios. Y por último, las pruebas, los test que utilizamos, ocuparon y abordaron un 42% para un total de el 100%. Ahora bien, entremos a mirar la metodología. Como sabemos, esto no se basa en opiniones de expertos, pero sí sabemos que esto en 3 fases permite generar una estructura que orienta de la forma más segura, eficaz y pertinente y asertiva el qué hacer allí del papel fonoaudiólogo en el escenario de la salud para los espacios de cuidado crítico, neonatal, pediátrico, adulto y crónico paliativo, hospitalización, consulta externa y atención domiciliaria, brindando un entorno de trabajo seguro para el paciente y el fonoaudiólogo, ¿cierto? Allí en las viviendas de donde se encuentran los pacientes. Dentro de la metodología podemos ver 3 subtemas bastante importantes. El primero, que debemos identificar los diferentes protocolos de bioseguridad para evitar el contagio. El segundo, determinar las formas y las alternativas de intervención
para evitar el contagio, valga la redundancia. Y tercero, identificar las normas y prácticas en los diferentes escenarios de trabajo mediante la recolección de información con otros profesionales en la salud. Esto debido a que entre más nosotros nos documentemos, más vamos a poder buscar un plan de acción para allí repeler este virus. Como lo vemos en pantalla, tenemos el planteamiento por fases. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta parte se divide en dos, ¿cierto? Allí se divide en recolección de datos profesionales y subgrupos de clasificación por dependencia. Asimismo, podemos ver que la recolección de datos profesionales nos habla, ¿cierto?, de toda la documentación, ¿sí? Las encuestas, las entrevistas, todo lo que nosotros allí empezamos a indagar a través de documentos, los cuales nos dan una dirección de cómo allí debe de operar ya sea el profesional o la persona, ¿sí? Que está trabajando en cierta área y asimismo, ya sea en el área en la cual ellos se desempeñen, ya sea laboral, estudiantil, profesional, ¿sí? Asimismo, poder allí en este ámbito laboral identificar su rol y cómo allí prevenir un nuevo contagio. Por otro lado, entramos a ver los subgrupos de clasificación por dependencia. Entonces ya entramos aquí de una vez a preguntar si realmente, un ejemplo, si un psicólogo está allí trabajando en su dependencia, él qué medios tiene, ¿cierto? Él allí qué objetos tiene para allí evitar el contagio masivo. ¿Mm? Y allí nos damos de cuenta que no solo él, sino también en el caso de que trabaje allí en el área de recursos humanos, sus compañeros, qué métodos están manejando para allí no contaminarse, ¿cierto? Aquí cabe aclarar como ejemplo que tenemos que tener en cuenta los cuidados intensivos, los cuidados paliativos, ¿cierto? También la terapia, las terapias en casa y la telerehabilitación en el caso de que haya allí un contagio, ¿cierto? En la oficina, o sea, un contagio individual. Muy bien, ahora entremos a mirar esta parte. El planteamiento de protocolos de seguridad y planes de trabajo. Como ya lo sabemos, en cualquier establecimiento, tienda o lugar donde vayamos, sabemos que vamos a encontrar estos protocolos de seguridad, como mantener 1 metro de distancia, ¿sí? Mantener 2 metros, evitar el contacto físico. Cuando tengamos nuestro tapabocas o no lo tengamos, evitar el toque con nuestras manos, ¿cierto? Evitar palpar con nuestras manos, los ojos, la nariz y la boca, no usar guantes, ¿cierto? Y también nos menciona que debemos de procurar no tocar productos para evitar que asimismo se propague allí el virus, ¿no? Posterior a ello entramos a mirar el planteamiento por fases programadas de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Y es que en cada fase, ¿cierto? En cada programa, como lo vemos en pantalla, unidad de cuidado intensivo, hospitalización, consulta externa, cuidado apelativo, urgencias, unidad de cuidado neonatal, ahí nosotros vamos a tener unos controles de los cuales no se nos puede escapar ninguno. Y si encontramos alguna anomalía, ¿cierto? Si llegamos a percibir algún síntoma, informarlo de una vez a la persona que se encuentra encargada en nuestra área de trabajo, ¿cierto? O cerca a nosotros, la que se encuentre encargada de tratar los temas de contagio del COVID-19. En este caso, los más cercanos son los profesionales de fonoaudiología, ¿cierto? Los que van a estar afectados directamente por esto. Pero asimismo, ellos deben de ir, ¿cierto? Ellos deben de ir y comunicarse con sus superiores para informar que está sucediendo algo. Ahora, como lo pueden ver en pantalla, ven un formato que se titula Consentimiento informado para participantes de investigación. Este documento, ¿qué fin tiene? Que todos aquellos que firman y se comprometen, allí ellos prácticamente van a entrar a analizar y mejorar los lineamientos de atención fonoaudiológicos en pacientes con COVID-19 mediante la recompilación de datos teóricos con el fin de prevenir y garantizar las intervenciones seguras tanto a pacientes como a los profesionales, ya que de acuerdo
A cada investigación que se ha hecho, lo que se busca es que tanto la vida como el profesional en fonoaudiología y el paciente o el usuario no tengan allí un contagio con este COVID, sino realmente en esta entrevista, ¿cierto? En esta capacitación, ellos puedan resolver todas sus dudas y salir tranquilos y empezar a desarrollar su vida profesional, ¿cierto? A empezar allí a realizar su vocación sin tener temor de que por este virus se pueda frenar, ¿cierto? O se pueda contagiar. Bien, antes de culminar, entremos a mirar las condiciones éticas que se tuvieron para esta investigación. En esta investigación se tuvo en cuenta las asociaciones colaborativas, ya que analizamos los datos encontrados en conjunto para una mejor comprensión de cada uno de los datos adquiridos, lo que nos permitió dar validez científica a dichos datos gracias a la comparación realizada, lo que nos proporcionó un registro que nos benefició favorablemente en nuestra investigación. En esta investigación, allí se logró evaluar la comparación del proyecto y prácticamente se nos evidenció los pros y los contras de este tema tan factible y viable de esta investigación, porque de esta manera podremos dar esa respuesta a la investigación que nos planteamos, a esa pregunta de investigación que nos planteamos y resolver así toda duda que vaya surgiendo a lo largo y a través del proyecto. Muy bien, otros subtemas que se tuvieron en cuenta para la investigación fue la equidad, ¿cierto? Prácticamente si todos nos cuidamos, pues no va a haber nadie que se contagie y si también ayudamos a cuidar a los demás, pues mucho mejor. Por otro lado tenemos el deber de la atención, ¿sí? Aquí cabe resaltar que todos los profesionales de la salud, sea cual sea su rama, van a estar expuestos, ¿cierto?, a este virus. Entonces, ¿cuál sería el deber de la atención, ya sea de ustedes los profesionales en fonoaudiología en este caso, o los pacientes o usuarios que vayan a atender? Es que vayan prácticamente allí ellos cubiertos con sus mascarillas de seguridad y demás. ¿Mm? Esto con el fin de que se eviten contagios masivos. Muy bien. El siguiente punto es deber de administrar los recursos. Como bien lo sabemos, prácticamente esto va allí de la mano porque se debe de cuidar, ¿cierto?, el bien del paciente, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Allí cuidando los recursos comunitarios, ¿cierto?, limitados, en el fin de que puedan ser baños, ¿cierto?, que estén limpios, que estén desinfectados. ¿Mm? Y todos aquellos objetos que entren en contacto de una u otra persona, ¿sí? Como lo podemos ver hoy en día también, pues el dinero, ¿no? El siguiente subtema es la transparencia de las decisiones. Entonces, en esta parte es cuando entra la parte profesional, ¿cierto? Aquí es donde se ve la experiencia de cómo allí un profesional, en este caso de fonoaudiología, se desarrolla, ¿cierto? Siendo transparente en cada proceso y procedimiento sin ocultarle nada a sus usuarios o a sus pacientes. Por otro lado, vemos el siguiente tema, el siguiente subtema, que es la consistencia, ¿cierto? Prácticamente acá es donde se entra a mirar de que se tiene que tratar a todo el mundo igual, ¿cierto? Para evitar esa discriminación, ¿cierto? Que allí afecta, ¿cierto? Que allí desequilibra prácticamente a la población que se esté atendiendo. Otro subtema bastante importante es la proporcionalidad. ¿Mm? ¿Esto por qué? Porque debemos de nosotros realmente medir, ¿cierto? Realmente limitar los servicios que van a ser necesarios según la necesidad de cada paciente. Y algo muy importante es la responsabilidad, ya que como profesionales en fonoaudiología se debe de tomar una decisión, ¿cierto? Una decisión que según la experiencia y estudios debe ser razonable en cualquiera de las situaciones que sea.
¿Eso con qué fin? Para allí, cuando llegue la revisión de todas las decisiones que se hayan tomado, ¿cierto? De toda la información que se haya rescatado, pues tenerla prácticamente allí suscitada, ¿cierto? Y también allí, pues demostrada en documentos, pues para que no haya ningún inconveniente y ningún malentendido. Bien, y para culminar, mencionamos que la viabilidad de la aplicación de modelos organizativos, así como el acceso y disponibilidad de servicios asistenciales en condiciones de calidad, mejora la calidad de vida del paciente y allí ayuda a disminuir o a reducir el tiempo y disminuir la posibilidad de infección cruzada por la disminución de desplazamientos. También podemos mencionar que la realización de estos procesos educativos con usuarios, padres y con otros profesionales en el área de la salud, allí podemos intervenir para evaluar y consultar temas relacionados al campo del fonoaudiólogo para que finalmente allí tanto la vida como el del fonoaudiólogo como la del paciente usuario no corran peligro. Gracias por su atención.